Los significativos cambios hormonales y fisiológicos que el cuerpo de la mujer experimenta durante el embarazo pueden tener impacto sobre sus párpados. Algunas de las alteraciones palpebrales que pueden aparecer o empeorar durante este periodo son la ptosis palpebral, la blefaritis, el cloasma y el edema palpebral. Vamos a profundizar a continuación en todas estas alteraciones y en cómo la gestación puede impactar sobre nuestros párpados. La caída de los párpados durante el embarazo es una alteración ocular que puede surgir en cualquier momento a lo largo de la gestación. Se denomina ptosis palpebral y se define como una caída o descenso del párpado superior, total o parcial, unilateral o bilateral, simétrico o asimétrico. Esto es, podemos encontrar cualquier combinación, un descenso mayor o menor, en uno o en los dos ojos, y en este último caso, que el descenso sea similar en ambos ojos, o que en un ojo ese descenso sea notablemente mayor que en el otro ojo. Puede presentarse durante un embarazo normal, y se especula que la ptosis es debida a cambios hormonales y a edema palpebral subclínico causado por la retención de líquido. Además, es posible que estos cambios hormonales puedan afectar también a los músculos y los tejidos conectivos palpebrales, lo que puede resultar en una debilidad o laxitud de los músculos elevadores del párpado. No suele afectar a la visión, ya que no es frecuente que el descenso palpebral alcance la zona pupilar. Debido a esto, no requerirá tratamiento médico por causa visual. Tampoco suele requerir tratamiento estético, ya que se recupera la posición palpebral normal después del parto, aunque en algunos raros casos puede persistir y podría llegar a necesitar alguna intervención médica. Durante el embarazo, algunas mujeres pueden experimentar un aumento en la prevalencia de blefaritis, esto es, la aparición de una blefaritis que no existía o el empeoramiento de los síntomas de una blefaritis preexistente y que posiblemente teníamos controlada. El aumento de la blefaritis en el embarazo puede atribuirse a varios factores, como son los cambios hormonales, el aumento de la producción de grasa y los cambios en la respuesta inmune. En cuanto a los cambios hormonales, durante el embarazo, los niveles de estrógeno y progesterona experimentan fluctuaciones significativas. Estos cambios hormonales pueden afectar a la respuesta inflamatoria, lo que puede contribuir a la aparición o empeoramiento de la blefaritis. Estos cambios en el metabolismo hace que algunas mujeres experimenten un aumento en la producción de grasa de la piel. Y esto puede afectar también a la piel de los párpados y concretamente a las glándulas sebáceas palpebrales, que son las glándulas de bibumio y las glándulas de Zeiss. Estos dos tipos de glándulas se encuentran situadas próximas a la base de las pestañas o adyacentes al folículo piloso de la propia pestaña. El exceso de producción de grasa lleva a la acumulación de lípidos en los párpados y en la película lagrimal, favoreciendo un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual va a ser un factor desencadenante de la blefaritis. Por otra parte, el aumento de la producción de lípidos por parte de las glándulas palpebrales, pero sobre todo los cambios en la composición de estos lípidos, hacen más frecuente la obstrucción de los conductos de salida de la propia glándula, por lo que los lípidos se van acumulando en su interior, provocando también inflamación y, debido al sobrecrecimiento bacteriano, crean también una posterior infección. Esto va a ser el motivo por lo que es más frecuente la aparición de chalación y orzuelos de repetición en mujeres gestantes con blefaritis previa. En cuanto a los cambios en la respuesta inmune,
Durante el embarazo, el sistema inmunológico de una mujer experimenta numerosos cambios para adaptarse a la presencia del feto en su interior. Estos cambios pueden alterar la respuesta inmunitaria normal y predisponer a la inflamación de los párpados, como por ejemplo en la alteración del control de la flora saprófita habitual ocular y periocular. Al fallar el control inmunitario sobre esta flora, se favorece su sobrecrecimiento y la posterior inflamación e infección palpebral. Los síntomas de la blefaritis durante el embarazo pueden incluir irritación ocular, enrojecimiento y picazón, sensación de ardor o escozor de los párpados, sensación de cuerpo extraño en el ojo, sentir como si nos hubiese entrado algo, párpados hinchados y enrojecidos, costras o escamas situadas generalmente en el borde libre de los párpados, lagrimeo excesivo y sensibilidad a la luz. Para el tratamiento de la blefaritis durante el embarazo se pueden seguir algunas medidas generales, como limpieza adecuada de los párpados, compresas calientes, masaje palpebral y tratamientos específicos. Para la limpieza se recomienda utilizar toallitas limpiadoras específicas para los párpados o una solución suave de limpieza para eliminar el exceso de grasa y las costras de los párpados. Se deben evitar productos irritantes o agresivos. Aplicar compresas calientes sobre los párpados puede ayudar a aliviar y suavizar las costras, así como hacer que la grasa depositada sobre el borde libre palpebral sea más fluida y fácil de eliminar. Se recomienda hacerlo durante unos minutos varias veces al día. El masaje de los párpados se realiza suavemente, con las manos limpias. Masajear los párpados puede ayudar a desbloquear las glándulas sebáceas obstruidas y estimular y mejorar la circulación. En ocasiones, la blefaritis puede requerir tratamiento específico antiinflamatorio y/o antibiótico, generalmente aplicado de forma tópica. Es importante destacar que cada paciente es único y el tratamiento de la blefaritis durante el embarazo debe adaptarse a las necesidades y circunstancias individuales. Siempre se recomienda que las mujeres embarazadas consulten a un especialista para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Se denomina cloasma a una hiperpigmentación que puede aparecer en los párpados y la piel circundante. Al cloasma se le conoce también por otros nombres como melasma o máscara del embarazo. Está formado por unas manchas oscuras, marrones o grisáceas, que aparecen en la cara, como decimos, sobre todo durante los embarazos, pero también a causa de los efectos secundarios de algunos medicamentos o por fotosensibilización al sol. Estas manchas suelen aparecer en las mejillas, en la frente, en la nariz, en el labio superior y de forma menos habitual alrededor de los ojos. Estos cambios pigmentarios de la piel suelen ser temporales y tienden a desvanecerse después del embarazo, pero en algunos casos pueden llegar a requerir tratamientos dermatológicos específicos. Durante el embarazo, el aumento en los niveles de estrógeno y progesterona, así como los cambios en el volumen sanguíneo y la retención de líquido, pueden contribuir al edema palpebral. Esta condición se caracteriza por la hinchazón de los párpados, debido a la acumulación de líquido en los tejidos perioculares. El edema palpebral puede ser más pronunciado por la mañana y puede asociarse con sensación de pesadez o malestar. Por lo general es autolimitado y se resuelve después del parto.